En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por Por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Déjame compartirles pantalla. Bueno, pues seguimos en esto de lo escatológico. Ayer revisábamos, ¿no? Cómo iba, bueno, este recorrido histórico que hemos estado haciendo y que hemos llegado hasta la Reforma, ¿no? Recuerden aquí, solamente Alfa, Omega, para los judíos ese Omega estará en el reino de Dios con el Mesías. Para nosotros es un reino incoado y un reino consumado. En la X en Cristo, primera venida, y la segunda venida sería ese reino consumado, ¿no? Algunos teólogos que hemos estudiado, pero este punto 4, la visión antropocéntrica e intramundana en la época moderna. Es aquí donde estamos, ¿no? Situados. Vamos nosotros, pues, a, eh, a partir de aquí. Hay que decir que los sistemas filosóficos que nacen a partir del siglo XVII de corte racionalista e ilustrado es la época, en este siglo es la época donde todo va a pasar por el filtro de la razón, pero en un exceso, porque definitivamente todo nuestro acontecer diario pasa por nuestra razón. ¿No? Por ejemplo, si vamos cruzando un semáforo, ya sea en algún carro o como peatones, antes de cruzar uno se fija en qué color está el semáforo, ¿no? Y en función del semáforo uno piensa, razona. Solo que de pronto esto es como tan rápido que pues uno no alcanza a precisar como todo ese proceso que nuestra mente hace, nuestro cerebro. El problema es cuando todo pasa a ser de un corte racionalista. Esto significa una perspectiva un tanto exagerada de la razón, ¿no? Por ejemplo, si nosotros fuéramos sumamente racionalistas para pasar este semáforo, nos quedaríamos ahí pensando, ¿cuánto tiempo le faltará al semáforo para cambiar? ¿Me alcanzaré a cruzar o mejor me espero? Allá hay muchos carros, entonces mejor me espero porque no quiero que me choque ninguno o que me aplaste ninguno, etcétera. ¿Se fijan? Y ya mientras hice todo ese proceso, pues evidentemente que ya pasó tiempo, ¿no? Tampoco es que nos aventemos a lo borras ahí nomás, ¿no? O sea, vemos, pero en ese lapso tan inmediato lo hacemos. Entonces, el punto ahí va a ser de corte racionalista ilustrado, imponen un sesgo más antropocéntrico e inmanente a la reflexión sobre la historia. Esto va a ser interesante. ¿Por qué? Porque va a posicionarse ahora el hombre en el centro, que eso va a ser un dato fundamental, el hombre en el centro, ¿no? Desafortunadamente, visto desde cierta perspectiva, cuando al hombre se pone en el centro, se pone de él solo la razón y como medida de todas las cosas. Entonces aquí es donde viene lo complejo. Nosotros en teología, por ejemplo, podemos sostener sin ningún problema que el hombre es el centro, no solo de la creación, sino incluso la teología misma es antropocéntrica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora nos estamos preguntando por la escatología, por qué es lo que va a pasar después de la muerte. Pero ¿a poco nos hacemos esa pregunta de a gratis? ¿No? La hacemos porque eso que quiera que vaya a pasar después de la muerte nos va a afectar a nosotros. ¿Se fijan? Pero, ¿qué hombre es el que está en el centro de la reflexión teológica? El hombre que es imagen y semejanza de Dios. Entonces, si se fijan, ya no es poner simplemente al hombre en el centro con la razón y se acabó, ¿no? Sino que ahora es el hombre imagen de Dios el que está ahí. Entonces, lo cierto es que en este siglo XVII va a girarse
todo hacia el hombre la medida de todas las cosas y lo inmanente. Recuerden que lo inmanente es lo histórico, lo que tenemos a mano, ¿no? Es eso, a diferencia de lo trascendente, que es lo que escapa a nuestra realidad, a lo que tenemos a mano, etcétera. Si antes ésta se concebía gracias a la revelación, con una doble tensión que es esta presente-futuro arriba-abajo, ¿no? Es decir, como drama que se dirige a una culminación porque está afectada por el diálogo entre Dios y los hombres, ahora queda excluida la dimensión sobrenatural del campo de visión. ¿Por qué? Porque solamente se va a quitar lo sobrenatural. Ahora, a fuerza de insistencia de la inmanencia, de lo que tenemos aquí, de lo presente, de lo natural, se va a quitar eso sobrenatural. Ahora, aquí hay que entender esta expresión del sobrenatural, porque con ella no hablamos de lo sobrenatural como Jaime Maussan, ¿eh? No se entienda en ese sentido. Cuando hablamos de lo sobrenatural, es estará diciendo que sobre la naturaleza humana hay un algo, pero no cualquier cosa. Ese algo es la gracia de Dios. Estoy diciendo con esto que el sobrenatural es una expresión teológica. ¿Sale? Para decir que Dios, mediante la gracia, ayuda o inspira a actuar al hombre. Y esa gracia que inspira a actuar al hombre es lo que se va a entender también bajo el término de sobrenatural. ¿Sale? Nuevamente, ¿por qué? Porque hay algo, en este caso la gracia, que está sobre la naturaleza del hombre. ¿No? Entonces, en ese sentido ahí habría, pero esto queda fuera. ¿Por qué? Porque lo que se precisa más es la inmanencia, lo de aquí, lo de ahora, ¿no? Y entonces en ese sentido va a haber una doble tensión, presente-futuro, arriba-abajo, ¿no? Así permanece la primera tensión presente-futuro, pero desaparece la segunda, que es la vertical. Entonces, ¿por qué va a desaparecer? Porque, claro, estoy hablando de mi presente, pero sí, por supuesto, proyectándola hacia el futuro, pero desde una perspectiva inmanente. Es decir, digo, por poner ejemplos, ¿no? Así como muy, muy concretos, ¿qué voy a comer mañana? Y todavía como mucho más profundo, ¿no? ¿Qué va a ser de mí en 5 años? Pero a nivel de voy a estar trabajando, estudiando, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Me explico? Como en estas realidades netamente humanas. Y no es que esté mal. La dificultad con esto es que esta dimensión arriba-abajo, Dios-hombre, desapareció. Y entonces en lo único que hay que preocuparnos, pues es en el presente y en el futuro, claro, pero en el futuro inmanente, en el que tenemos aquí o en el que vamos a tener en 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, ¿no? Es como si de alguna manera, pues se quitara esta perspectiva divina de la misma creación, bajo la forma de pensamiento, claro está. ¿No? En otras palabras, se concibe el rumbo de la historia como un incesante progresar, pero se olvida el aspecto de diálogo divino humano. ¿Por qué? Porque en este constante o incesante progresar, pues ¿de qué se va a tratar aquí? Pues de que estemos continuamente avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Y ojo con esto, porque esto no tiene absolutamente nada de malo. El problema es cuando queremos avanzar solamente en lo inmanente y no nos gustaría o no queremos avanzar también en lo trascendente, ¿no? Entonces ahí va a ser una de las críticas que se le va a hacer a esta perspectiva. Postergada la dimensión teológica, la versión de la historia se torna cada vez más terrena y autónoma. Estas corrientes de pensamiento, gran parte de las cuales se nutren fuera del ámbito de la fe, porque, ojo, esto que estamos diciendo ahora es de la época moderna, ajeno a la fe o a la iglesia. En la iglesia esto no sucede, pero sí en el mundo de alrededor.
¿no? Pero pues nosotros lo sabemos en esta perspectiva que aunque la iglesia en sí misma puede tener sus perspectivas y demás, pues la iglesia en dónde está inserta en el mundo, ¿no? En este sentido, podremos hablar, por ejemplo, de iglesia universal, donde estamos todos, de historia de la iglesia, donde ya pertenecemos solamente los de la iglesia católica, en este caso vamos a acotarlo mucho ahí, y también podremos hablar, por ejemplo, de la historia de algún carisma específico, franciscano, dominico, carmelita. ¿Se fijan? Entonces es como una especie de madrushka, de muñeca rusa, ¿no? Hasta arriba, la historia universal. Debajo, la historia de la iglesia. Debajo, la historia de una orden. Y así sucesivamente. O congregación religiosa, según sea el caso. Pero en el común del mundo, digámoslo ahora sí, pues más bien se va a concebir esta perspectiva donde ya la dimensión arriba abajo, divino-humana, no tiene ningún sentido. Lo único que hay que hacer es este presente futuro. Y esto, a su vez, queriendo y no, pues va a ser un golpe también para la escatología. ¿Por qué? Porque si esta escatología se ve solamente como un futuro inmediato, ya no bajo la dimensión arriba abajo divino humana, pues ya que podemos esperar, ya más bien dicho, ya no podríamos hablar como tal de una escatología, ¿no? ¿Por qué? Porque esta se ha visto diluir, no al menos la escatología católica. ¿Me explico? En el mundo, vaya. Entonces a eso tiene que hacer frente de alguna manera. Estas corrientes de pensamiento entonces se nutren fuera del ámbito de la fe y gravitan sobre la reflexión cristiana y contribuyen a cierto estancamiento del pensamiento escatológico. ¿Por qué? Porque pues todos somos hijos de nuestro tiempo. ¿No? Y en ese sentido, pues lo que está a nuestro alrededor, lo que está proponiéndose como ideas, pues de alguna manera nos va afectando a nosotros, no siempre en sentido negativo, pero nos va modificando, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y eso es algo que está muy, muy, muy presente en todo esto. Si nosotros vamos en este número 5 hacia una renovación de la escatología en la época contemporánea, tendremos que tener algunos elementos presentes. Cambios en el campo bíblico, renovación patrística y litúrgica, conciencia de las relaciones entre historia y el escatón, el final, el influjo de corrientes de pensamiento, lo que pasará a dar origen al horizonte escatológico del Concilio Vaticano II. Y evidentemente con esto, pues se va a llegar a una perspectiva renovada de de la misma eclesiología, ¿no? En ese sentido. Pero que tendremos que hacer este recorrido. En un espacio relativamente breve de tiempo, que es la primera mitad del siglo XX, aproximadamente, un conjunto de factores de variado valor e índole va a operar una reactivación del pensamiento escatológico, hasta el punto en que Urs von Balthasar pueda aseverar que la escatología es el signo de los tiempos de la teología contemporánea. ¿Qué pasa en este lapso de tiempo? Aunque se trata de un cuadro complejo en el que se entrecruzan múltiples corrientes históricas, cabe identificar los factores más relevantes y ofrecer así un resumen de los fermentos de renovación escatológica del siglo XX. Primero, y de ahí básicamente va a partir todo, cambios en el campo bíblico. Todo va a salir de aquí. ¿Por qué? Porque toda la teología tiene como base a la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, dependiendo cómo leamos o cómo entendamos la Sagrada Escritura, va a ser el tipo de teología que hagamos. Por eso es tan importante ahora el estudio de la Sagrada Escritura. En el campo bíblico hay un primer despunte de interés por la escatología con el surgir de la corriente protestante denominada escatologismo consecuente.
Esta escuela de pensamiento presenta a Jesús como predicador apocalíptico que creía en la inminente venida del reino y que obraba y hablaba en consecuencia. Por eso escatologismo consecuente, ¿no? De la consecuencia. Tal propuesta suscita un vivo debate con el efecto global de reavivar el interés por el núcleo escatológico del mensaje de Jesús. Recuerden esto, lo que decíamos ayer, ¿no? Primero, se creía que cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo, recuerden que las primeras comunidades pensaban que la segunda venida de Jesús iba a ser inminente e inmediata, pero empezaron a pasar los días, semanas, meses, años, siglos, ¿no? Y nomás no llegó. Entonces esto va a empezar, recuérdenlo, a modificar o comenzar a modificar todas las ideas teológicas que de fondo se tienen, ¿no? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. En el campo católico, las tesis de los escatologistas consecuentes hallan eco en los modernistas. Loisy, en particular, en su obra de El Evangelio y la Iglesia, publicada en 1902, llega a sus consecuencias eclesiológicas. Esto no es perspectiva católica, ¿eh? Bueno, o sea, este Loisy fue católico, pero lo que viene a continuación no fue bien recibido por la Iglesia Católica, porque va a decir que manteniendo que Cristo no tenía pensado fundar una institución duradera y que la Iglesia había aparecido al retrasarse la parucía como medio para perpetuar el mensaje del Señor. Fue muy criticada esta perspectiva de Loisy por la teología católica, porque en el fondo era una forma de decir, pues Jesús vino a predicar el reino de Dios, pero como no se logró, pues quedó la iglesia, ¿no? Algo así como, pues no se quería la iglesia. En esta expresión, evidentemente, hay que tener muchos matices, muchísimos, porque fíjense, Loisy lo está expresando en 1902. Ya llevamos, ¿no? 19 siglos, poquito más, unos añitos más de 19 siglos, con una iglesia. Y la iglesia de inicios del siglo XX, evidentemente, es una iglesia totalmente jerárquica e institucional, ¿no? Sumamente. Esto en realidad nos la encontramos desde la Edad Media hasta los albores de Vaticano II. Entonces, cuando Loisy expresa esto, Loisy parece estar pensando en la iglesia institucional, ¿no? Y en ese sentido, hay que reconocerlo, la iglesia que tenemos hoy en el siglo XXI no es la iglesia que literalmente fundó el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esta iglesia que tenemos en el siglo XXI ha tenido su proceso histórico de configuración en este sentido, ¿no? Pero nosotros católicos sí sostenemos que el Señor Jesús funda la iglesia, ¿no? ¿Cuándo funda la iglesia el Señor Jesús? Cuando convoca a los suyos. Cuando hace este llamamiento de decir, vengan, ¿quién me quiere seguir? ¿Quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere venir a sumarse al proyecto del reino de Dios? Ahí está fundando la iglesia. Evidentemente que cuando Jesús hace este proceso o llega a este proceso, es evidente que Jesús no tenía toda una estructura como ahora la tenemos. A eso me refiero. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, ahí podemos decir que evidentemente la iglesia que hoy tenemos probablemente no estaba en la mente del Señor Jesús histórico, del Señor Jesús histórico, ¿no? Pero que este devenir histórico fue configurando a la iglesia de tal manera que es la que tenemos hoy en el siglo XXI. ¿Sale? Entonces, en ese sentido sí podemos asumir y no tiene nada de extraordinario, ¿no? Afirmarlo así. Es decir, Cristo instituye a su iglesia, cuando convoca a los suyos les responden y después de aquí va a empezar a tener una cierta organización institucional la iglesia, ¿no? Y ahí va a estar. Es decir, una cosa no contradice a la otra, más bien reconocemos el proceso histórico por el cual la iglesia ha pasado y estamos aquí, ¿no?
Esta teoría que postula un hiato entre el reino concebido por Jesús y la realidad eclesial que atraviesa la historia es condenada junto con otras tesis modernistas en 1907 por el Santo Oficio y el Papa Pío X. Por eso les decía, lo que dice Loisy no es perspectiva católica. Aunque él fue católico, el oficialismo católico o el magisterio católico no aceptó su postura. ¿Por qué? Porque para ellos era un atentar directa y frontalmente contra la iglesia, ¿no? Básicamente por eso les digo, en el entendimiento de Loisy era, pues es que el Señor Jesús no quiso fundar iglesia, predicó el reino, pero como no le salió el reino, pues aunque sea la iglesia. ¿Me explico? Incluso se escucha así medio, híjole, no lo sé, ¿no? Y eso es lo que es rechazado por la iglesia. Puede decirse que las discusiones en torno al contenido escatológico de la predicación de Jesús sirven al menos para recordar a todos el hecho básico de que el escatón está en el corazón mismo del mensaje evangélico. Y ahí estaría. A mí me parece que intentando releer a Lois sin aceptar literalmente o de manera general su postura, pero sí es interesante porque en el fondo, visto así, nos está recordando lo que yo tantas veces les he dicho. Iglesia sin reino de Dios es cualquier cosa menos la iglesia del Señor Jesús. Porque si la misión central de Jesús fue el reino de Dios y la iglesia ya no predica, no promueve el reino de Dios, pues entonces, pues, ¿qué estás haciendo, no? Es en todo caso rechazar el ideal del fundador o simplemente tomar el camino, ¿no? Entonces, ahí estaría también. En fin, en esta época también se alcanza un conocimiento más profundo de los géneros bíblicos, en que está formulada gran parte de la revelación escatológica. Los estudios positivos de las fuentes, muestran que los géneros profético y apocalíptico, usado tanto en los libros canónicos como en escritos apócrifos, tienen una larga y sólida tradición en el pueblo de Israel con formas de expresión propias y contenidos teológicos importantes. El conocimiento más preciso de estos géneros da lugar a una exégesis mejor contextualizada y, por tanto, más exacta de los textos, que es algo que yo siempre les suelo insistir o les suelo, una exégesis muy breve, suelo hacerles cuando les digo, pues se fijan que entonces este relato es así y entonces está haciendo referencia a aquello y entonces hay que entenderlo así. ¿No? Recuerden, esa es la exégesis, entender el texto en el contexto del texto. Y la hermenéutica, recuérdenlo, es entender el texto en mi contexto. Una actualización, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos esto. Y como todo esto pasa ahora al campo bíblico católico, pues es evidente que los textos que se tenían básicamente como puestos así sin más, pues entonces va a presentarse, ¿no? Una postura donde se empiece a releer toda la perspectiva, ¿no? Todo lo que se vaya presentando ahora va a ser releído. También va a haber una renovación patrística y litúrgica. Aquí hay también en esta misma época un avance importante en estos dos campos. Puede describirse en resumidas cuentas como un retorno a las fuentes de la fe. ¿Por qué? Esta renovación patrística evidentemente viene de los padres de la iglesia y los padres de la iglesia, sabemos, van a ser los primeros grandes sistematizadores de la teología en cierto sentido, porque mucha de la teología de los padres es el comentario de qué, de la Sagrada Escritura, ¿no? Básicamente la teología de los padres es esta, sin querer desmeritar, claro, a los padres, ¿eh? Porque ahí está la base de nuestra fe en más de un sentido. Pero los padres de la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Comentan la fe. Digo, perdón, comentan la escritura.
Y entonces ahora ya no va a ser una relectura solo de la escritura, sino una relectura también de la patrística y de la liturgia, ¿no? Y entonces ahí nosotros vamos a tener esto, va a haber renovación, renovación, renovación. Y entonces esto nos va a llevar, vuelvo al punto, a mejor entender pasajes que en los que se fundaba la escolástica, perdón, la escatología, pero que eran releídos un tanto de una manera literal. Al empezar a releer todas estas fuentes, la iglesia comienza a descubrir, es que esto no es tan literal, esto es simbólico, esto es poético, esto es teológico, esto tiene que encontrar un sentido más profundo que el solo entendimiento literal del texto. En realidad estamos asistiendo a una lectura mucho más compleja de la escritura, ¿eh? Pero al mismo tiempo mucho más rica. ¿Por qué? Porque si la leíamos de manera literal, entonces pues lo que dice aquí hay que hacerlo y san se acabó. No hay que moverlo, ¿no? Pero si asistimos a que tiene este lenguaje poético, este lenguaje místico, este lenguaje teológico, entonces hay que pensarle, ¿no? Esto, entonces, en el lenguaje metafórico, analógico, poético, de género literario, ¿qué es lo que en el fondo me quiere decir? Por eso, nuevamente, se los digo, lo que tanto les repito en otros momentos, la Sagrada Escritura jamás puede ser leída de manera literal, ¿no? Porque ahí, en realidad, ahí se encuentran los grandes fundamentalismos y aquí sí en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Estas personas de, no, aquí la Escritura dice, no, oye, pero es que fíjate que entonces el contexto, esto, el otro, aquí la Escritura dice, y sácalos de ahí, no más no. ¿No? Entonces hay que tener cuidado también de no hacer este tipo de lecturas en la misma escritura. Otro de los campos es esta de la conciencia de las relaciones entre historia y escatón. ¿Recuerdan? Voy a regresar un poco la diapositiva. ¿Recuerdan que acá se hablaba de este presente futuro, pero se había quitado la dimensión arriba abajo, ¿no? Entonces, acá de alguna manera se va a renovar. ¿Por qué? Porque esta relación en la historia quiere hablar también de este presente y de este futuro, pero al mismo tiempo lo conecta con ese escatón, con ese fin posterior. Recuerden que aquí en escatología, cuando hablamos de fin, recuerden lo que hablamos de finalidad, no de fin se acabó, término, ¿no? Recuerden, esto es muy presente aquí. Entonces, ¿qué relación hay entre historia y escatón? Pues que el escatón querría ser de alguna manera la continuación de esta historia, pero ahora en una visión renovada. Recuerden que les decía, ¿no? Por eso a partir de aquí se va a poder empezar a hablar mucho mejor, retomando lo bíblico y lo patrístico junto con lo litúrgico de los famosos nuevos cielos y nueva tierra, en esta lógica, ¿no? Porque si es el hombre el que va a resucitar, ok, va a resucitar, pero no puede llegar a la historia misma. Sin más, la historia también tiene que trascender, el mundo tiene que trascender. Por eso de ahí la idea justamente de que el hombre resucitado también necesita un mundo, si vale la expresión en este sentido, también resucitado. O dicho en otras palabras, el hombre resucitado necesita un mundo digno del hombre resucitado. Y entonces viene interesante esta perspectiva, ¿no? Porque si decimos que cuando resucitemos vamos a superar todas las dificultades, pues entonces el mundo en el que nos tengamos que desenvolver tendría que ayudarnos a esto. Fíjense qué interesante, ¿no? En el fondo, por eso aquí es importante mantener esta relación, porque si solo esperamos el escatón, pues entonces que pase lo que pasa aquí en la tierra o en esta historia.
Pero si conectamos esta historia que ahora tenemos con el escatón futuro, entonces empezaríamos a cuidar nuestra historia. ¿Se fijan qué interesante? Por ejemplo, ¿no? Yo aquí tengo este lápiz, vamos a poner un ejemplo como más gráfico. Yo aquí tengo este lápiz y ustedes no me van a dejar mentir. Si ustedes también tuvieran este lápiz, ¿no? Y les dijeran, este lápiz les tiene que durar 5 años, ¿qué haríamos? Lo cuidaríamos mucho, ¿no? Si nos dijeran, les va a durar 5 años y después van a tener otro lápiz, vamos a irlo cuidando mucho los primeros años. Y a medida en que vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que ya son 4 años y lo tenemos hasta aquí y entonces ya nada más faltan 12 meses. Y entonces pasaron ya, falta un mes, pero el lápiz lo tengo aquí. ¿Vamos a cuidar este mismo lápiz igual que como lo cuidábamos hace 5 años? Ya no. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de 2, 3 meses nos van a dar un lápiz nuevo. ¿A poco no? Porque así somos los seres humanos a veces. No digo que siempre, pero a veces lo somos. Entonces que nos digan, oye, este lápiz te tiene que durar toda la vida, lo vamos a cuidar como un tesoro. Más aún si nos dicen, digo, permítaseme el ejemplo, ¿no? Este va a ser el único lápiz que vas a tener después de que tú resucites. Entonces lo vamos a cuidar todavía mucho más. Pero si nos dicen, es que este lápiz no importa porque cuando resucites se te va a dar un lápiz que jamás va a acabarse, entonces, ¿qué va a pasar con este? Pues no me va a importar si se acaba, si se pierde, se arruina. ¿Me explico? Entonces, el lápiz querría ser la historia. Si a mí me dicen entonces, por supuesto, esta historia que tienes ahora aquí en el presente va a tener un cumplimiento en ese escatón, en ese futuro, ¿a poco no vamos a cuidar nuestra historia? Y cuando digo historia me refiero a todas las realidades, ¿no? Toda la creación, válgase en ese sentido. Pero entonces por eso hay esta relación entre historia y escatón. Ante esto, por ejemplo, habría que preguntarnos en toda esta cuestión del famoso cambio climático y de todo esto que está aconteciendo con nuestra creación, que nos la estamos acabando, porque es lo que está pasando, nos la estamos acabando. Habría que preguntarnos frente a esto, ¿qué tanto influyó el mismo cristianismo en esta perspectiva? Porque con la idea de que somos dueños de toda la creación, pues por ahí comenzó el desfalco de la misma creación, ¿no? Claro, ahora en la época contemporánea, pues le solemos echar la culpa pues a las empresas transnacionales o al sector privado, ¿no? Y que también juega un papel bien importante en todo esto. Venimos saliendo de una sequía de agua muy fuerte, bueno, en algunos estados, sobre todo en el norte, creo que todavía ya es como de manera más permanente, ¿no? La sequía y demás. Pero ¿a poco cuando varias colonias populares se quedaron sin agua, a poco los centros comerciales grandes se quedaron también sin agua? Pues no, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay que entrar en esta historia que ahora tenemos con todo lo que compete a ese escatón. Y el influjo de corrientes de pensamiento, que también aquí van a estar mucho. El personalista, una de estas corrientes es el personalismo o la corriente personalista, que subraya dos dimensiones claves del ser humano, su realidad espiritual material y su esencia relacional. Pero fíjense aquí porque el personalismo va a decir, oye, no solo eres espíritu, no solo eres materia, eres espíritu guión materia, es decir, los dos elementos. Y puesto que eres espíritu guión materia, te puedes relacionar con el otro. Si nosotros no tuviéramos materia, si nosotros no tuviéramos, dicho en otra forma, si nosotros no tuviéramos cuerpo, ¿nos podríamos relacionar con los demás? Pues a menos que fuéramos como Gasparín, no en el mejor de los casos, pero fuera de ahí no podríamos. Y pensemos en esta dimensión espiritual, pensemos nosotros en el alma.
¿no? Si no tuviéramos alma nosotros, ¿nos podríamos relacionar aunque tuviéramos cuerpo? No. Pensemos en un difunto. Pues es un cadáver. Y aunque yo puedo ir a despedirme del difunto, tener este gesto de despedida, el difunto evidentemente ya no me contesta. Ya no hay interacción. ¿Se fijan? Entonces, este doble principio, el corpóreo anímico o, como aquí está expresado, el espiritual material, lleva a una esencia relacional, a una alteridad, al alter. De alter viene la palabra alienígena, ¿no? El otro. Ahí está. El existencialismo, que pasa a ser uno de los elementos discutibles, apunta válidamente a la muerte como realidad insoslayable en el ser, en el horizonte humano. Estos existencialistas, sobre todo los radicales, no dicen que el hombre está viviendo un día más o un año más, sino que está empezando a morir desde que nació. Es una perspectiva hasta que exagerada, desde nuestra postura o desde mi postura lo digo. ¿No? Evidentemente, a medida que vamos avanzando en la vida, visto desde ese punto, pues sí, ¿no? O sea, voy muriendo cada día, pero no es para verlo desde ahí, es decir, voy viviendo, voy creciendo, voy aumentando. ¿Pero por qué? Porque para mucho de este pensamiento existencialista, la muerte es el fin definitivo. ¿Se fijan la importancia de también tener este escatón? Porque el existencialista que no tiene ese escatón, que no tiene esa realidad futura, que dice, pues solamente está lo de aquí, y de aquí sabemos que tarde o temprano, lo que siempre les digo, va a venir a visitarnos la hermana muerte, ¿no? Y entonces, pues si pasa esto, en realidad no estamos viviendo, estamos muriendo, sostienen los existencialistas. Por eso vuelvo a insistir, la idea de tener el escatón. Incluso aunque llegue la hermana muerte, yo estoy confiado en que mi vida no va a acabar aquí. Va a haber el famoso más allá, la otra vida. En el fondo estamos asistiendo a una forma de pensamiento bien padre, porque no se acaba aquí. Pensamos en la dimensión futura. Y también algo que va a tener aquí muy presente, pues va a ser la dimensión histórica. Ya estaba desde arriba, desde la historia, relación entre historia y escatón, y esta dimensión histórica pues ya queda ahí expresada. Todos nosotros somos seres históricos, ¿no? Incluso cuando vamos a orar delante del Santísimo, pensamos que es lo más sagrado que tenemos nosotros los católicos. Aunque vayamos a orar delante del Santísimo y levitemos, si ustedes quieren, nos elevemos del piso, no estamos escapando a nuestra historia. ¿Se fijan? No estamos escapando a esta dimensión histórica. Por más que levitemos, por más que entremos en un éxtasis en la oración, no estamos saliendo de nuestra dimensión histórica. Y por eso entender esta relación entre historia y escatón. Nuestra dimensión histórica también tendría que tener una especie de resurrección, ¿no? En el sentido de transformación en estos nuevos cielos y esta nueva tierra, para que el hombre resucitado pueda habitar esa nueva creación. Entonces, de ahí, todos los factores van a ir refiriendo, que hemos referido, confluyen en un impulso renovador para la reflexión escatológica del Concilio Vaticano II. ¿Y cuál es este horizonte? Este lo vamos a encontrar en la Constitución Lumen Gentium y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Se puede comprobar especialmente la recuperación por parte de la escatología del lugar que le corresponde en el conjunto de la doctrina cristiana. Lumen Gentium, que trata de la Iglesia, la presenta en toda su amplitud mistérica, con su origen en la eternidad, en el designio amoroso del Padre, con su despliegue histórico, primero en el pueblo de Israel y luego en la Iglesia, y con su destino escatológico llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos.
Por eso aquí también la Iglesia Católica ya ha insistido mucho en que la Iglesia es una iglesia siempre reformanda o siempre en reforma. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre está continuamente, o esa sería la idea, la iglesia estaría siempre, siempre en continuo mejoramiento, ¿no? Y esto de continuo mejoramiento, pues no hay que entenderlo simplemente como un mejor servicio y ya, ¿no? Sino mejoramiento en la mejor comprensión de la revelación, el mejor trato humano, la mejor relación con Dios, y en esta medida se puede ir presentando. Gaudium et Spes trata explícitamente de la relación entre el mundo y el reino escatológico, distinguiendo entre progreso terrenal y desarrollo del reino de Cristo. Si bien también asistimos a un desarrollo histórico, este desarrollo histórico desde nuestra perspectiva tiene que estar en función del reino, ¿no? En ese sentido. Y ahí estaría. Pues todo esto es lo que se va a ir proponiendo. Los nuevos cielos y tierra junto con la nueva humanidad se esbozan ya en la historia. Aquí van a comenzar en este sentido a tener su inicio para que en este momento escatológico pueda tener su plenitud. ¿Se fijan? Entonces estamos hablando de todo un proceso. Y recuerdan lo que yo siempre les insisto, todos nosotros somos un proceso único. No nos podemos poner a simplemente a competir quién lleva un mejor proceso de todos los que estamos aquí. Porque no se trata de competencias, ¿no? Se trata de vivir el proceso y en ese sentido caminar en el proceso, independientemente en el lugar en el que, del proceso en el que nos encontremos hoy, ¿no? Siempre vamos a estar en esta búsqueda de mejoramiento y de mejoramiento. Si estamos en una situación delicada el día de hoy, pues por supuesto que vamos a querer tener un mejoramiento. Y si estamos en una forma ahora hasta donde cabe buena, pues por supuesto que vamos a querer seguir mejorando esta realidad, ¿no? Que es la esperanza cristiana, recuérdenlo, una espera a pesar de todo mal o de toda desesperanza. Eso es fundamental que lo entendamos. Lo necesitamos ahora, pero va a tener su plenitud en el famoso más allá, pero desde aquí tendremos que empezar nosotros a tomar decisiones serias de nuestra vida para desde aquí, desde ahora, comenzar a vivir esa realidad. Es fundamental. Claro, esto no siempre es fácil, ¿verdad? Ahora yo lo enuncio súper rápido y fácil, pero esto es mucho más complejo que solo decirlo, ¿no? Evidentemente. Pero justo, ahí está el proceso, ¿no? En el cual estamos, insertos todos nosotros. Y bien, así estas reflexiones escatológicas después del Concilio Vaticano II, primero el debate en torno a la escatología intermedia, cuestiones ya ventiladas entre protestantes, el hiato entre tiempo y eternidad, ¿no? La pelea ahí de alguna manera o el contradicción, la importancia del cuerpo en la antropología y escatología bíblicas hacen entrada en la reflexión católica. Aquí ya se va a hacer presente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a preguntarnos ya con mayor seriedad y desde otra perspectiva, ¿qué es eso de que el cuerpo va a resucitar? Que ustedes recuerdan que no hace muchas décadas se prohibía, porque básicamente era eso, se prohibía cremar los cuerpos por parte de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía una concepción muy literal de la resurrección de la carne, de la resurrección del cuerpo. Y el argumento básico era, si queman mi cuerpo, luego entonces, ¿en qué voy a resucitar? Ya no voy a tener cuerpo, ya no voy a resucitar, y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pero se entendió con todo esto que la resurrección de la carne no significa de manera inmediata y sin más que voy a resucitar con este cuerpo que ahora estamos viendo, porque además aquí viene otra problemática.
¿no? Si vivimos, por ejemplo, pensemos 80 años, ¿qué cuerpo de estos 80 años es el que voy a tener? Dios me va a dar a elegir la edad, el tipo de cuerpo, o cuando el Señor me llame a su presencia, o cómo le hacemos. Pero que esta expresión tiene más influencia teológica, ¿no? Es sí, recobrar el cuerpo, ¿por qué? Porque es parte fundamental de nosotros. Y entonces, de alguna manera, y ahí con San Pablo, ¿no? Pues se siembra la semilla, pero ya no es la semilla cuando germina. Dejó de ser la semilla, pues en cierto sentido, porque ya no es la semilla tal cual, pero solo que la semilla germinó, evolucionó, cambió. Sigue siendo la semilla en el sentido de aquí salió, pero ya no es exactamente la semilla, ¿no? Entonces, que ahí Pablo va a hacer este tipo de analogías. Surgen teorías como la de una resurrección incoada en la muerte y consumada en el último día, o la indistancia entre los momentos de la muerte y de la resurrección. Este va a ser un problema que en realidad, incluso en la época contemporánea, todavía está muy complejo de decidir en teología. ¿Por qué? Porque después de la muerte, valiéndonos de lo que ya hemos revisado en el desarrollo histórico, pero después de la muerte normalmente y de manera coloquial se dice, ya fuimos bueno, ya se fue con Dios, o ya Dios lo tiene en su gloria, ¿no? Es lo que solemos decir. En parte también, pues, para ser empáticos con la persona que ha perdido al ser querido, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al dato teológico duro, tendríamos que decir que no es una expresión del todo sensata, porque es ahí donde viene la discusión. Ojo con esto, porque esto es pura ahora discusión teológica a modo de hipótesis, ¿eh? Solo que lo estoy problematizando, ¿sale? Entonces, en este sentido, está, ok, va a haber un juicio personal, pero también va a haber un juicio universal, y hasta el juicio universal es cuando todo va a ser recapitulado en Cristo. Entonces, yo muero y cuando muero, ¿resucito inmediatamente o no resucito inmediatamente? Porque cuando muero, viene el juicio personal. Pero si tengo que esperar el juicio colectivo, entre mi muerte y el juicio colectivo, ¿qué es lo que pasa conmigo? A eso se le conoce como el estado intermedio. Pero esto, ojo, ojo, porque esto solamente está quedando todavía en hipótesis teológica. ¿Sale? Hipótesis teológica que todavía los grandes teólogos no nos logran solucionar. Todavía estamos en este como qué onda, ¿no? En este sentido. Sin embargo, hay que sostener que de alguna manera, sea como sea, pues Dios en ese sentido nos comienza a recibir en su presencia, ¿no? Esa es la fe que tendremos que tener. También están las teologías de la liberación. En esta línea está Metz, relanza la idea de la teología política y propone la involucración de los cristianos en la transformación política. Recuerden aquí lo que siempre les digo sobre la política. Hablamos de política como acción transformadora de la polis, de la ciudad, en algo bueno, no de la politiquería mexicana. ¿Vieron recientemente cómo se pelearon ahí, ¿cómo se llama ese señor? Noroña y Alito, ¿no? Creo que fue. Tumbaron también a uno. Y luego ayer creo que Noroña dijo que él no tenía obligación de ser austero, ¿no? De ahora que le descubrieron su casa de 12 millones, ¿no? Que él no tenía necesidad u obligación. Creo que dice, ¿no? Yo no tengo obligación de ser austero. Yo ya fui austero cuando estaba fregado y era franciscano. Así lo dijo. ¿No? Así lo dijo el señor. Y pues bueno, ¿no? Que ahí se va teniendo, pero que en el fondo este tipo de realidad se va presentando en realidad como un circo. Si se supone que están en la Cámara de Diputados y de Senadores personas sumamente preparadas y que empiecen a hacer este tipo de espectáculos, no sé, deja mucho que desear para la política mexicana y para cualquier tipo de política, ¿no? En realidad. Pero bueno, y la perspectiva aquí, pues es que la misma política,
¿no? Esté inserta o movida por esta realidad transformadora. Va a ser en América Latina a partir del año 1970 que autores como los grandes autores de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, Asman, Alves, Bob, Sobrino, Echacuría, Segundo, traten de elaborar la llamada teología de la liberación, que por ejemplo, bueno, hay dos Bob, son dos hermanos, uno es Leonardo Bob, ¿no? Él fue también franciscano, este, salió también de la orden, Leonardo Bob, y el otro hermano es Clodovis Bob. Él sigue siendo religioso, es algo de siervos de María, me acuerdo. No recuerdo exactamente cuál es la orden a la que pertenece Clodovis Bob. Tiene que ver algo con María, la advocación de su comunidad religiosa. Pero aunque Leonardo Bob es como de los más conocidos, por muchos sentidos, Claude Obispo es en realidad el que le va a dar mucho más estatuto científico a la teología de la liberación. Él le va a llamar teología de lo político, ¿no? De hecho, así se llama su libro, Teología de lo político, que le va a dar la base sustentante a lo que se va a empezar a llamar teología de la liberación, ¿no? Y estos autores, pues, son tremendos, ¿no? Gutiérrez, los dos Bo, Sobrino, Ellacuría, no se diga, ¿no? Juan Luis II, son gente pesada, digámoslo así, en este campo de la teología latinoamericana o de la liberación, que hay que decirlo, mientras duró el pontificado de Juan Pablo II y otro tanto de Benedicto XVI, no eran del todo bien vistos estos teólogos, por sus perspectivas, evidentemente. ¿No? Pero sabemos, por ejemplo, que cuando Francisco asume el pontificado, empieza a tener diálogo, a Gutiérrez lo recibe en Roma, Leonardo Bob estuvo detrás de Laudato Si, definitivamente, ¿no? Entonces, va a tener todos estos, momentos, no recuerdo si fue Gutiérrez o Sobrino, ahora que lo pienso, el que recibió allá en Roma, ¿no? Pero que va a empezar, Yacuría ya murió, pero que va a empezar a retomar nuevamente esta perspectiva. Y pues bueno, el Papa Francisco latinoamericano, pues le sabía también a esto, ¿no? Que en esa perspectiva, pues ahí está. Todas estas teologías de la liberación que en el fondo quieren apuntar hacia un recobrar la historia, desde el aspecto cristiano como una realidad querida por Dios. En realidad es bien padre. A mí me gusta mucho la teología latinoamericana, ¿no? Y es muy padre sus posturas, claro, sin caer en los excesos, porque ya sea teología latinoamericana, teología europea, teología de donde ustedes le digan y como le digan, puede caer en sus excesos, por supuesto, ¿no? Hay que también tener cuidado al respecto. Pero en ese sentido, ya por último, no está aquí la escatología hoy como punto de llegada y de partida. Hay una caracterización de la escatología actual en teología positiva. Teología positiva no se refiere a este sentido de me levanté bien hoy, hoy va a ser un buen día. No, cuando nos referimos a lo positivo es que tenga un fundamento en el cual yo me pueda, válgase la redundancia, fundamentar para decir tal o cual cosa. Eso es lo positivo, ¿sale? La teología especulativa es esta que tiene que ver con la pura abstracción, que básicamente era lo que les decía. ¿Qué va a pasar después de la muerte si entonces hay un juicio personal y un juicio final? ¿Eso dónde lo tenemos a nivel positivo? En ningún lado, ¿no? Pero es especulativo, es decir, lo especulo, lo espejeo, lo veo mediante los espejos, pero sabemos que los espejos no nos muestran la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, en ese sentido. Reconocimiento de la tensión, inmanencia, trascendencia inherente a la escatología. Ya lo dijimos, no por hablar de escatología me voy a hablar solo de trascendencia y no solo por permanecer en la historia voy a hablar de inmanencia. Tendremos que tener este diálogo entre las dos realidades. Incorporación de la dimensión dinámica e histórica de la realidad, ya lo hemos dicho. Recurso a la perspectiva personalista y relacional a la hora de concebir los novísimos. Estos novísimos, bueno, el término viene de novos, de nuevos.
Y estas son las nuevas realidades en las cuales estaríamos viviendo después de la muerte. Por eso estos novísimos responde cielo, infierno, purgatorio. Esas nuevas realidades. Y personalista, recuerden esto, personalista que tiene que ver inmediatamente con lo relacional, porque ya hemos dicho, cielo, infierno, purgatorio no son lugares, son, hemos dicho, estados de la persona. Y estos estados de la persona, ¿de qué dependen? De la relación con Dios. Y en ese sentido decíamos que va a significar el cielo la total relación que tenga con Dios, que va a significar el infierno la ausencia de relación con Dios. ¿No? Entonces ahí estaría. Incluso de la dimensión colectiva y corporativa de la salvación. Recuerdan que también vimos que muy pronto esta dimensión o esta escatología se hizo sumamente no solo individual, sino individualista. Pregunto cómo me voy a salvar yo, Iván. Ustedes pues búsquenle, ¿no? Lo voy a salvarme. Y ahí vámonos, ¿no? Y se va más bien a decir, no, o sea, sí, también hay una dimensión personal, por supuesto, pero también hay una dimensión colectiva. Nos vamos a salvar todos. Bueno, o mejor dicho, Dios nos va a salvar a todos. ¿No? Ahí estaría. Revalorización de las dimensiones material y cósmica de la salvación, ¿no? Esto de lo material, pues justo lo que tenemos aquí, y de lo cósmico hace referencia absolutamente a todo lo creado. Inclusión de la dimensión práctica de la escatología. También, esto sobre todo desde ahí, también de la teología, la de la liberación o de la teología latinoamericana, porque si la escatología era posterior a la muerte, era más allá, quién sabe cómo, quién sabe esto, pues ¿qué práctica iba a tener? Ninguna, ¿no? Pero si decimos, comienza desde acá, desde este más acá, a ir fraguando el más allá, es distinto. Acuérdense el ejemplo del lapicito, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las tareas pendientes? Pues un acento trinitario del tratado todavía está ahí un tanto pendiente. Recuerden en este sentido, este de la escatología, todavía es uno de los tratados que está fuertemente en la elaboración teológica. ¿Sale? Este es de los tratados también que aquí todavía tiene mucho por delante por hacer teología. Aquí dilucidación de la situación existencial de los difuntos, que era lo que les decía. O ya están con Dios o no están con Dios. Ojo, a nivel especulativo. ¿Sale? A nivel especulativo. ¿Están o no están? Porque ya murieron. En el mejor de los casos ya pasaron por el juicio personal, pero pues para resucitar todos, no solamente los difuntos, sino incluso nosotros, pues también cuando muramos, claro, tiene que venir el juicio colectivo. Luego entonces en ese estado, ¿cómo está? A esa situación existencial hace referencia. Pero ojo, esto queda solamente aquí en las hipótesis teológicas y esto sobre todo en el estudio sumamente académico, ¿no? La necesidad de un imaginario cristiano del más allá, pero de un buen imaginario, porque muchos de nosotros crecimos con la idea de cielo donde hay flores, donde todo huele rico, donde hay un jardín grandote, que si eres niño hay juegos. ¿Me explico? Como simplemente traspoblar lo que más quisiéramos aquí en ese famoso cielo. Y es mucho más que eso, mucho más que eso. Entonces ahí estaría el estado intermedio, que es el que les digo, cómo solucionamos esto a nivel teológico, la valoración teológica de la posibilidad de perdición definitiva, que es lo que categóricamente llamamos infierno, ¿no? Si existe o no existe el infierno, que es un tema que veíamos en el club de lectura, ¿recuerdan? Que decíamos, pues en este sentido, podremos decir que por lo menos existe, fíjense con esto, un lugar consecuente a la historia humana que no ha querido en lo absoluto relacionarse con Dios. Y recuerden que este no relacionarse con Dios no va directamente en no rezar, en no hacer oración sin más, sino en ir frontal y directamente contra los valores del reino de Dios. En ese sentido, acuérdense, ¿no? Pero al final ahí queda todavía esta tarea pendiente.
La esperanza e historia, la articulación de lo histórico y lo transhistórico del reino, también es una tarea pendiente. ¿Se fijan? ¿No? Esta es de las pocas materias que hemos visto las tareas pendientes. ¿Se dan cuenta? Todos los demás vamos cerrando con un tanto de perspectivas, hay que profundizar aquí, hay que allá, etcétera, como todo tratado teológico, pero este parece tener más tareas pendientes, porque todavía va siendo en ese sentido, contemporáneamente hablando, un tratado o una disciplina teológica todavía en pañales o apenas dando los primeros pasos teológicos. ¿Sale? Ojo con esto porque pues evidentemente estas preguntas de qué va a pasar después de la muerte vienen desde Jesús, ¿no? O sea, desde allá. Pero me refiero en este sentido al tratar este nuevo entendimiento de lo escatológico, ¿no? Y muy bien, pues hasta aquí llega mi participación de esta noche. ¿Cómo ven esta segunda temática? ¿Qué comentarios les deja? ¿Interrogantes? ¿Cómo lo ven? ¿Interesante? ¿Algún comentario? Maestro, Sí, pues ahora que lo pienso, sí me estaba yo imaginando dónde estarían nuestros seres queridos. Y yo digo, pues sí es algo que, pues que nadie sabe, ¿verdad? Pero que todos decimos, como dice, especulamos que están con Dios, porque si no están con Dios, entonces, ¿dónde están? ¿No? claro, Entonces, sí, como que me quedé pensando, ay, Dios mío, pues el reino de Dios lo tenemos que vivir desde acá, porque entonces, si no lo vivimos desde acá, ¿dónde vamos a dar? claro. Sí, les digo, aquí sí habrá como que distinguir la perspectiva dura teológica, por decirlo de alguna manera, que son todas estas cuestionantes que vamos haciendo. Recuerden lo que siempre les digo, todas estas interrogantes las voy presentando a nivel metodológico, ¿no? Para llegar a un punto. No es que en realidad estemos cuestionando tal cual el asunto, la cosa, ¿no? La perspectiva, sino a nivel metodológico para poder intentar llegar a algo, ¿no? Pero claro, efectivamente, ya en la abstracción o en la especulación teológica, estas preguntas quedan. ¿Por qué? Porque no las podemos responder a cabalidad, no como otras realidades de la fe. ¿Por qué? Porque para otras realidades de la fe podemos encontrar por ahí uno que otro fundamento bíblico y pues por ahí partir, etcétera, ¿no? Pero de este tipo de realidades post-mortem o después de la muerte está más carambas encontrarle este punto, ¿no? Y aunque en teología todavía queden abiertas estas perspectivas, en la fe, no que la teología esté peleada con la fe, pues, pero desde la fe más genuina es correcto afirmar que están con Dios. Exactamente dónde como lugar, pues no hay un lugar exacto, ¿no? Pero sí creemos que están con Dios. ¿De qué manera? Mm, Ya ahí es en donde no nos alcanza, ¿no? Pero sí con la fe de que están con Dios y que cuando nosotros nos toque visita de la hermana muerta, pues también iremos con Dios, ¿no? Y bueno, las semillitas, esas pues que son, digamos, una figura, ¿no? De que algo, significa, ¿no? La semillita, que pues el Señor no sabemos cómo, pero crece, ¿no? Y da frutos y digo, bueno, pues, ¿qué frutos vamos a dar Mm, cada uno, ¿no? En lo particular? Y mm, digo, a lo mejor están ahí, en ese proceso, ¿no? Y algún frutos se van a ver, Claro, pero sí es algo que se queda uno pensando y pues no, queremos ver que pues
están con Dios y si no, pues esperando, ¿no? Esperando estar con Dios. Ujú. Sí, les digo, en este sentido, ya desde esta perspectiva hay que confiar que nuestros difuntos ya están con Dios, ¿no? Otra cosa será la perspectiva pues netamente teológico abstracta, y ahí tendremos que esperar un poco más, pues, pero pues mientras tanto confiemos en que están con Dios y que también nosotros nos encaminamos a ese encuentro definitivo, ¿no? Muy bien. Dice un sacerdote, bueno, he escuchado que dicen, si no crean que esas personas que hicieron de su vida lo que quisieron, ni crean que están con Dios. Y Mm, digo, bueno, o sea, pues es como para pensar dónde voy a dar yo, ¿no? Y no puedo andar haciendo lo que me venga en gana porque pues no, o sea, tengo una identidad, soy hijo de Dios y pues tengo lo único que, como decía, ¿no? La gracia es la que nos va a salvar, vivir en gracia, para eso nos las dejó el Señor, la gracia. Entonces, pues, por decir, yo no tengo fe, pues como yo no creo en eso, pues mira, está muy bonito tu discurso y todo, pero pues yo no creo, porque así ha habido muchas personas que dicen, pues está muy bonito tu discurso, pero pues como yo no creo en eso, digo, ay, bueno, está claro, bien, pero eso no es disculpa. claro. Digo, pues ya ahí también la decisión personal, ¿no? Que uno pueda ir asumiendo. Pues más ignorancia, ¿no? Ujú. Pues sí. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. Nos deja pensar. Eso, un gusto, Marce. Gracias. Neida, te escuchamos. Bueno, a mí también me hace pensar mucho, ¿no? Porque el ser humano tendemos a querer siempre tener la respuesta para todo, a querer saberlo todo, a querer tener nosotros la solución para todo. Y justamente todo esto que hemos venido hablando nos hace ver de que es más, si estamos desde la fe, es más confiar en esa gracia de Dios que va a obrar y no en yo tengo la solución, yo tengo la respuesta, pues van a quedar muchas interrogantes, eso es evidente, pero yo pienso que parte de lo que nos está haciendo este tema de reflexión es a confiar, a creer verdaderamente. Y cuando tú crees, pues tú esperas con la certeza, ni siquiera es eh, con la duda, no, con la certeza y con la esperanza de que ese reino en el que tú crees existe, va a ser real y tú vas a ser partícipe. Y obviamente como consecuencia, porque es que es inherente, es una cosa en función a la otra. Tu vida tiene que ser en función a eso, en lo que tú estás confiando, creyendo, y es tu expectativa de vida, pues yo pienso que es así. Claro. Entonces, tratar de angustiarnos menos por tener las respuestas para todo, tener el control sobre todo, porque luego te das cuenta a lo largo de la historia de la vida de cada uno de nosotros, en que tarde o temprano mostrar que no tenemos ni el control, ni puede ser que hay cosas que nos podemos direccionar, pero que en definitiva, cuando verdaderamente entiendes que tu vida en función de ese reino es Dios, no hay más nada, no hay más nada, o sea, tu voluntad, tu empeño, tu esfuerzo cuentan, pero es la de Dios lo que realmente lo define todo. Ujú. Sí, y en este sentido, también atendiendo a lo consecuente, a la historia y en la transhistoria y todo esto, hay que entenderlo, pero no llegar al extremo de decir me voy a portar bien para allá.
O sea, no en ese sentido porque estaríamos regresando nuevamente como a esa perspectiva de la famosa evangelización por el miedo, ¿no? Pórtense bien, porque si no, se van a ir al infierno. Y entonces uno evidentemente se porta bien, no porque tenga la convicción de portarse bien, sino porque no me quiero ir al infierno. Entonces aquí también habría que preguntarnos, ¿en realidad es algo genuino de tu parte o simplemente no quieres sufrir ese infierno? No llegar a ese extremo, ¿no? Pero sí lo que bien has posicionado, ¿no, Neida? Al final de cuentas, desde aquí tendremos esta perspectiva de empezar decía Marce, ¿no? Esta identidad. Justo en nuestra identidad como cristianos tenemos que comportarnos como cristianos, ¿no? Y que claro, con miras, por supuesto, a estar en la presencia definitiva de Dios, por supuesto, ¿no? Porque es nuestra meta, nuestra finalidad, etcétera, ¿no? Pero es como si a un niño le dijéramos, siéntate aquí 3 horas y te regalo un dulce. El niño no lo hace pues porque quiere estar quieto, vaya, sino porque quiere el dulce. Y entonces no podemos movernos nosotros bajo esa perspectiva. ¿No? Una perspectiva conductista no podemos asumir, al menos en el cristianismo. Ya en educación pues puede ser otra cosa, pero aquí en el cristianismo no lo podríamos asumir. En fin, muy bien. ¿Alguna otra cosa, otro comentario? Dulce, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que yo estaba reflexionando también, me gustó este punto de decir la escatología es una finalidad y no un fin, porque realmente luego esa parte es la que asusta a muchos cristianos, como dices, y luego actuamos más por miedo que por fe. Y también nos estaban explicando en un retiro que tuvimos, y esto lo traje aquí a la mente ahorita que dijiste esto de la finalidad, porque en el retiro nos decían, es como cuando van a recibir una visita en su casa, ¿qué hacen? Se hacer la limpieza de todo. No importa que a lo mejor no pase de la sala, pero ustedes limpian todo. Y eso es lo que nosotros hacemos con la escatología. Estamos limpiándonos para precisamente tener esa visita, recibir esa visita en esa finalidad, tener esa visita, ese encuentro con Dios. Y además, pues, porque no nos vamos a ir a, yo creo, ¿verdad? No, en sí, en la vida no nos vamos a vivir con alguien que no conocemos, porque pensamos ir a una eternidad con alguien que no hemos tratado aquí. Eso sería nada más así de simple. Gracias. Gracias, Dulce. Sí, sí, recuerden, esto es fundamental en la escatología, ¿no? Este fin como finalidad y no como término de. Eso es un término básico aquí en escatología, ¿no? Y me gustó tu analogía, ¿no? De irnos limpiando, porque nuevamente estamos en este proceso, ¿no? Y no porque de manera natural estemos manchados o algo por el estilo, ¿no? Pero ciertamente en el fondo esa es la perspectiva del purgatorio, ¿no? Ir purificando todo aquello que hicimos mal, que tomamos malas decisiones y en ese sentido irnos preparando mejor para el encuentro con Dios. Pero nuevamente, si se fijan, no es tanto ir a un lugar, sino es un proceso personal, ¿no? Ayudado de la gracia de Dios y todo esto, por supuesto, ¿no? Pero que a final de cuentas ahí van quedando, pues en nuestro lenguaje analógico las mejores expresiones en las que podemos dar a entender esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Si no tienen algún otro comentario, Hermano, sí, pues al fin yo creo que pues el Señor en la gracia que vamos recibiendo en los sacramentos, pues es una renovación, ¿no? Y que esta renovación pues nos va a ir, valga la redundancia, transformando, renovando, transformando hacia algo mejor, ¿no? Entonces,
precisamente reflexionando, conociendo, participando, orando y bueno, infinidad de su palabra del Señor tiene un, una, ¿cómo se llama? Un vasto, ay, se me fue la palabra, pero digo, si nosotros perseveramos en todo esto, pues vamos a tener, yo creo que un mejor camino, porque pues a veces no sabemos ni para dónde, ¿no? Pero si estamos en esto, vamos a ir, el Señor nos va a renovar, nos va a ir renovando como personas nuevas y vamos a entender un poquito, vamos, con esa libertad que el Señor nos da, pues tomamos las mejores decisiones, ¿no? Y así pues hay que ahondar, hay que llegar hay que saborear su palabra para poderla digerir, para poderla entender y bueno, pues que transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestra persona completa, ¿no? Y yo creo que así al final pues así vamos a ser renovados, pero por la gracia del Señor, no por méritos de nosotros. Claro. Sí, sí, sí. Recuerden, en este sentido, ya decía ayer, Trento coincide con Lutero en que todo es por gracia, solo que Lutero radicaliza, según nosotros, ¿no? Y para nosotros las obras sí son importantes, no nos otorgan la salvación las obras, pero sí son un reflejo de la gracia de Dios en nosotros que habita y que la dejamos actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ahí también estaría esa perspectiva. Pues muy bien, pues muchas gracias. Vamos cerrando nuestra sesión de esta noche. Nos vemos el próximo miércoles, primero Dios, para continuar con nuestro club de lectura. Vamos a ver si, ojalá ya podamos acabar con esta lectura que tenemos leyendo, para hacer la expresión, ¿no? Vamos a seguir en el bloque escatológico, pero que podamos ir avanzando en todo esto, ¿sale? Muy bien, y pues como cada mes agradecer su ayuda fraterna, muchas gracias, me hacen mucho bien lo que comparten conmigo y les estoy muy agradecido, Dios les multiplique. En mi casa hay un dicho, ojalá Dios les dé más para que me sigan dando más. Entonces, chascarrillo, chascarrillo, muchas gracias por todo lo que comparten conmigo y nos vemos primero Dios el día miércoles para continuar con nuestro club. Subo el video y se los envío por medio del mensajito. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Nada Muchas hermanas, parecido a lo que gracias. nos da, todo lo que nos Así enseña. bien. Con gusto, con gusto. Cuídense Buenas mucho. noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches.